Gloria a Dios, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da esta mañana de poder estar y poder compartir la palabra del Señor. Bendecimos a todos y cada uno de los que nos ven a través de las redes. Bendecimos también a todos los que nos escuchan a través de AS Radio. Estamos aquí desde las instalaciones del Ministerio Familiar Nuevos Comienzos desde San Pedro Sula, Honduras. Les bendecimos a todos y les saludamos con este caluroso aplauso para ustedes. Gloria a Dios, les bendecimos donde quiera que usted se encuentre. Maravilloso es el Señor. Bendito sea. Hoy vamos a tener un tema muy bueno. Como siempre, les voy a rogar que abra su corazón, ¿verdad? Como siempre, que nos preparemos porque Dios quiere hablarnos cosas grandes y maravillosas todos los días. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad y bendito sea el pastor, ¿verdad? También que nos ha dado la oportunidad este día para poder compartir la palabra. Quiero llevarlos al libro de Jeremías, capítulo 48, verso 11. Hoy vamos a hablar sobre el vino de Dios. El vino de Dios. Jeremías, capítulo 48, verso 11. Mire lo que dice la palabra. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor, dice, no se ha cambiado. El verso 12 lo podemos leer también, dice, por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo les enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Fíjese que leía también, me gustó la versión de la Biblia explicada, porque aunque está un poco más fuerte el versículo, pero me gusta lo que dice. No dice porque en medio de, vamos a ver si la podemos abrir acá. Siempre con el libro de Jeremías, capítulo 48, siempre en el verso 11. La versión aquí está un poquito más fuerte. Mire cómo dice la palabra. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. Y escucha cómo dice la Biblia explicada. Y sobre sus heces ha estado él reposado. Y no fue vaciado de vaso en vaso, ni nunca fue en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Tremenda palabra. La verdad pues que Moab era el padre de los moabitas. Pues nosotros sabemos, y los moabitas era un pueblo semita, que también estaban emparentados con los israelitas. Usted recuerda que los moabitas y los amonitas eran familias de Abraham, vinieron a través de Lot. Si usted recuerda la palabra, dice que cuando Abraham empezó a ser bendecido y Lot comenzó también a ser bendecido, entonces dice que hubieron pleitos entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y entonces dijeron ellos, bueno, para que no haya pleito entre nosotros, escojamos, y Abraham escogió los montes y Lot escogió el valle. Y ahí en el valle surgió Sodoma y Gomorra. Creo que todos ya conocemos esa historia. Y luego dice que salieron de Sodoma y de Gomorra. Usted conoce por la razón por la cual, porque era una ciudad que estaba corrompida, donde el sodomismo se había multiplicado y Dios derramó azufre y fuego sobre aquella ciudad. Y dice que Lot salió con su mujer y sus dos hijas. Pero su mujer dice que volteó hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Y solo quedó Lot con sus dos hijas. Y luego, estando en una cueva, dice que sus hijas lo emborracharon y tuvieron relaciones, una noche con una hija y otra noche con la otra. De una nacieron los Moab y la otra los amonitas, los moabitas y los amonitas. Entonces era un pueblo que estaba emparentado, ¿verdad? Con los israelitas, era un pueblo semita. Estaban ubicados al este del Mar Muerto, en lo que hoy nosotros se conoce como Jordania. Era un territorio que había sido ocupado también por la tribu de Rubén.
ahí estaban ellos, ahí estaban en algún tiempo, pues ellos estuvieron sometidos a Rubén, pero luego se formaron como un país propio, ¿verdad? Como una nación propia, y de ahí pues surgen los moabitas. Y la palabra está diciendo ahí, le dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. La palabra quieto quiere decir que no había sobresaltos, quiere decir que estaban cómodos, quiere decir que estaban ellos tranquilos, estaban, como decimos nosotros, reposando, felices. Y debido a eso, dice, sobre su sedimento ha estado sentado. Cuando yo leía esto de que estaban cómodos, Dios hablaba a mi vida y me decía, así está la iglesia hoy en día, cómodos. Venimos a la iglesia una vez cada mes, o una vez cada 2 meses, o cuando nos acordamos, o cuando tenemos tiempo. De la misma forma estamos nosotros, quietos. Y me hablaba Dios sobre el arca del pacto. ¿Sabe usted que el arca del pacto es sinónimo de la presencia de Dios en el tiempo de Israel? Y el Señor me llevaba y me decía, aquel tiempo cuando el arca del pacto fue llevada por los filisteos, y estuvo en el territorio de los filisteos, pero como la presencia de Dios para unos es gloria, para otros es juicio. Y entonces dice que los filisteos comenzaron a tener úlceras y comenzaron a tener un sinfín de cosas, y regresaron a aquella arca a Israel y metieron en medio del arca, dice, oro para pagar los tributos como una ofrenda a Dios. Y agarraron una carreta y amarraron unas vacas ahí y la mandaron, y la vaca llegó a Israel. Y allá los israelitas la mataron y la ofrecieron en holocausto. Pero el Señor me decía, aquella arca llegó y reposó en la casa de Abinadab. ¿Sabe usted? Abinadab, ahí le fueron a dejar el arca, la presencia de Dios. Cuando hablo del arca, estoy hablando de la presencia de Dios. Y dice que estuvo en la casa de Abinadab 20 años. ¿Cuántos años estuvo? 20 años. Y en la casa de Abinadab no pasó absolutamente nada. 20 años. La presencia de Dios ahí en esa casa, 20 años. Y no pasó nada. Y el Señor me decía, así está mi iglesia. Hay quienes hace 20 años le entregaron su vida al Señor, o quizás más. Y un día levantaron su mano y le dijeron, Señor, te recibo en mi corazón. Y la presencia de Dios vino a reposar sobre su vida. El Espíritu de Dios vino a reposar sobre él, porque cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, su Espíritu reposa en nosotros. Tienen 20 años y al igual que Moab están quietos, cómodos, reposados. 20 años y no se han bautizado. No les ha interesado el bautismo. 20 años o quizás más. 20 años y nunca han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y el Señor me hacía referencia a la palabra que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y tienen 20 años y no hay ningún tipo de fruto en su vida. 20 años que quizás jamás han tomado la Santa Cena. Han visto cómo pasan por su lado con el vino y con el pan y no toman la Santa Cena. ¿Cómo es posible, hermanos, que no haya ningún tipo de fruto en nuestra vida? ¿Cómo es posible que la presencia de Dios esté en nosotros y no haya fruto? Ningún tipo de fruto, no hay cambio. Seguimos siendo los mismos de antes. Seguimos llenos de orgullo, llenos de envidia, habladores. Ni siquiera nuestra boca se ha podido, nuestro vocabulario ha mejorado. Seguimos siendo los mismos. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Quieto estuvo Moab desde su juventud, quieto.
Así estamos ahora nosotros, quietos, tranquilos, cómodos. Pero debido a que él estaba quieto desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado, dice, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor. ¿Sabe usted que cuando yo estudiaba eso, Dios estaba hablando ahí de la iniquidad de Moab? Y yo no le voy a hablar de Moab, el tema no es Moab. Yo le voy a hablar de la figura que Dios está usando ahí. La Biblia es una joya literaria llena de muchas figuras, y la que se está usando aquí se llama metáfora. Dios está hablándole a Israel o a Moab sobre algo conocido, sobre algo que ellos conocían muy bien, que era la elaboración del vino. Y como Dios cuando nos habla de manera que podamos captar y entender, para que no quedemos preguntando qué es lo que Dios quiere decir. Su palabra es clara y contundente siempre. Entonces les está hablando usando esa metáfora. No fuiste trasvasado, no fuiste cambiado de vasija. Les está hablando del vino. No fuiste, por tanto, le dice que quedó su sabor y su olor. ¿Sabe usted que cuando se vacía el vino en una tinaja, se deja reposar y el sedimento baja al fondo de la vasija? Y cuando eso sucede, dice que el vino cambia su color. Y entonces viene el que hace el vino y lo cambia a otra vasija. Y deja el sedimento en la vasija vieja. Pero dice que Moab, como él estaba tranquilo, cómodo, entonces dice que no fue trasvasado, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Y pensaba, nosotros qué aroma es la que Dios siente en nosotros. Posiblemente humanamente andemos con las mejores lociones, las mejores esencias, pero el aroma que sube espiritualmente delante de Dios, ¿cuál será la nuestra? Y estaba diciéndole a Moab, por tanto quedó su sabor y su olor no se ha cambiado. Pero usted le leía lo que decía la Biblia explicada. Decía que sus heces, el sedimento decía sus heces. Y entonces se imagina qué sabor se le había penetrado a él, cuál era su olor. Y de lo que estaba hablándole a Dios a Moab, ahí era de su iniquidad, de su pecado, de sus rebeliones, de sus transgresiones, que no han querido cambiar, que no han querido transformarse, que siguen siendo los mismos, que al pasar de los años no hay ningún cambio en su vida. Eso significa que el olor está en usted todavía. Pero como les decía, no vengo a hablarles de Moab, vengo a hablarles de la figura. Y como el buen vino se pasa de vasija en vasija, lo que estaba diciendo la palabra, para que deje todo el sedimento y al final su presentación sea transparente y brillante. Así somos los cristianos. Esa es la finalidad de Dios, que al final nosotros seamos brillantes y transparentes. El Señor nos hace pasar de prueba en prueba. Yo he estado escuchando la palabra que aquí ha sido predicada. Yo le decía al pastor, Dios está hablando a la iglesia desde hace muchos tiempos. He estado escuchando lo que usted predica. Y él hace como 2 domingos hablaba sobre que debíamos de volver a nuestra posición. No sé si lo recuerda. Un mensaje fuerte, poderoso. Dios estaba diciendo que volvamos a nuestra posición. Y el viernes estaba hablando sobre los fundamentos. Y decía que como cristianos debemos de estar bien fundamentados en la roca que es Cristo Jesús el Señor. Y hacía énfasis en 2 cosas. Decía que uno construyó su casa sobre la arena y otro lo construyó sobre la roca. Pero sobre los 2 vinieron vientos, tempestades. Pero aquel que tenía su vida fundada en la roca que es Cristo Jesús el Señor, dice, no le pasó nada. Pero el que tenía su vida fundada sobre la arena, dice, fue grande su pérdida. Fundamentos. Eso es lo que Dios ha estado hablando, sobre fundamentos. Por eso Él hablaba de las pruebas. Él decía, las lluvias, los vientos representan pruebas. Mire,
Dice la palabra que el que está en su mano, dice Dios, nadie lo arrebata. Y si usted y Dios, usted y yo hemos sido y estamos en la mano de Dios, dice la palabra que Dios azota al que toma, Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Y la iglesia ha estado hablando y hablando y hablando sobre pruebas, sobre situaciones difíciles, sobre que debemos de estar preparados, que vienen cambios difíciles. Entonces el Señor nos hace pasar de pruebas en pruebas a fin de que en cada una de ellas dejemos las cosas que arruinan el buen sabor, la transparencia y la pureza de nuestra vida cristiana. Para eso son las pruebas. Dios quiere que dejemos lo que teníamos anteriormente, aquello que no nos sirve para nada. Hoy quiero hablarles de eso, del buen vino. Un poco de cómo se hace y un poco de la calidad. También de cómo se hace para lograr esa calidad de forma artesanal, sin usar a la tecnología, alta tecnología o grandes inversiones. Somos seres individuales. No fuimos hechos en una línea estándar. Todos tenemos algo en particular y que es propio, único y exclusivo. ¿Sabía usted que cada botella de vino tiene su particularidad? Así es el vino. Cada botella de vino artesanal tiene su particularidad. Puede ser más seco, puede ser más dulce. Cada botella, dice, es diferente de la otra, igual a nosotros. ¿Cómo se hace el vino? Yo creo que si a nosotros nos hablaran de la horchata, ¿cómo hacemos la horchata? No tendríamos problema. Pero nosotros no hacemos vino. Y Dios le habla a Moab así porque ellos sí sabían que era el vino. Y por lo tanto entendían de qué es lo que les estaba hablando. ¿Cómo se hace el vino? Aquí yo quiero que abra su corazón, usted amado hermano. Que no se cierre sus pensamientos. Dios está hablando hace muchos años. Abra su corazón. Permítale al Espíritu Santo obrar. ¿Cómo se hace el vino? ¿Sabe usted que lo primero es recolectar la uva? Es decir, separarla de aquello que no produce vino, como las hojas, como los brotes, etcétera. La palabra del Señor dice: yo soy la vid verdadera. El pastor estuvo hablando de ello. Y vosotros sois los pámpanos, decía. Así dice la palabra. ¿Cómo se recoge entonces la uva? ¿Sabe usted? Y decía, dice la palabra: y mi padre es el labrador. Oye, qué tremendo. El Señor es la vid, usted y yo pámpanos, y el labrador es el Padre, Dios. Es el que anda viendo la vid, la vid, el que anda viendo cómo está el fruto. Y entonces cuando llega el momento de hacer el vino, a mí me tocó esto, amado, porque dice que para saber si el fruto que está en el pámpano está listo, dice que se sacude la rama. La rama, o sea, el sarmiento, o sea, el pámpano se sacude. Y se sacude, y si el fruto permanece en la vid, es que está listo. Imagínense qué tremendo. El labrador, que es Dios, va a ir al pámpano que somos nosotros y nos va a sacudir. Prepárese. Vive Dios, en cuya presencia estoy. Prepárese. Porque si usted no quiere obedecer a Dios por la palabra, lo va a tomar como a Moab. Y dice que sacude el pámpano para ver, y aquel fruto que permanece ahí, ese fruto es el que está correcto para llevarlo a la prensa, para ser machacado. Pero tiene que ser sacudido. Y Señor me traía esa palabra: permaneced en mí. Cuando nosotros somos sacudidos, permanecer en Dios es lo más difícil a veces.
Muchos han salido corriendo. Permanecer, el fruto que permanece después de que ha sido sacudida la rama, después de que ha sido sacudido el pámpano, entonces ese fruto es el que está listo. Pero hay unos granos o unas uvas que cuando se sacude el pámpano caen al suelo. Y leía sobre eso. Dice que la uva tiene una protección un poco durita, ¿verdad? Y que esa la protege, dice, de todo lo que pasa a su alrededor. Y que ese fruto que está ahí y que permanece en la vid es aquel que no se ha contaminado. Pero el que cae al suelo, oiga, qué tremendo. Yo decía, ¿cómo es posible que nosotros nos podamos contaminar estando en la vid? Si la vid es el Señor. Entonces ese grano que cuando se sacude la rama cae al suelo es aquel que se contaminó estando en la vid y permitió que todo lo que sucede a su alrededor lo contamine. Estando en la vid se contaminó esa uva. Y entonces viene Dios, que es el labrador, sacude la rama y cae todo ese fruto. Y ese fruto ya no sirve para ser llevado a la prensa. Tremendo. Este trabajo, como les decía, lo hace el Señor. Separar el fruto de lo que nada produce. El proceso, la molienda del grano para obtener de ellos el mosto. El Señor nos aparta del mundo, nos recoge para su reino, pero estamos recubiertos de una piel dura que impide que derramemos todo nuestro ser interior. El mundo se ha encargado de envolvernos de tal forma en que perdemos nuestra personalidad y llegamos a desconocer toda nuestra belleza interior. Nosotros somos bellos interiormente, amados. A veces lo que reflejamos por fuera es lo que el mundo ha hecho en nosotros. Y nos miran amargados muchas veces, desconfiados, celosos, resentidos. Esa es la capa externa que nosotros reflejamos, ¿verdad? Y por eso es que Dios necesita quebrar esa piel dura que impide que derramemos nuestro ser interior. Dios nos ha llenado de ese potencial suave, dulce y agradable que todos desearían probar. Pero esa cubierta externa nos impide derramarlo. ¿Y cuántas veces será necesario? Yo le hago una pregunta. ¿Y cuántas veces será necesario que el Señor nos coloque en la prensa para extraer todo el jugo de nosotros? ¿Cuántas veces? A veces entramos en una prueba y estamos en otra, salimos de una y entramos a otra. Estamos de continuo en la prensa. ¿Cuántas veces será necesario? Pero no cambiamos. Es necesario que se quiebre la cubierta del orgullo. Es necesario que se quiebre la cubierta del ego, de todo aquello que el mundo nos cubrió, porque solo así podremos ver la verdad de Cristo. Es necesario que nos quebremos en la presencia de Dios para poder entregarle a Él todo lo que tenemos dentro, todo lo que es nuestro y que lo tenemos dentro. Mire lo que dice Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces es necesario que nos quebremos en la presencia de Dios para poder entregarle todo lo que tenemos dentro nuestro. Pero como les decía al principio, nosotros estamos tan cómodos y solamente reflejamos una prosperidad externa que no tiene nada que ver con Dios. Es necesario que nos quebremos. Y el Señor me hablaba y hacía referencia sobre la Odisea, donde decía: yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Es la iglesia de los últimos tiempos. La Odisea no está de casualidad como la última iglesia. Es la iglesia de los últimos tiempos. Y dice que esa iglesia estaba cómoda
Y decía, yo tengo riquezas, yo no necesito nada. Pero el Señor le dice que eran pobres, ciegos, que estaban desnudos. Porque necesitamos, amados, a veces la comodidad nos aleja de Dios, nos aparta, ya no oramos, ya no buscamos su rostro, ya no tenemos necesidad de nada. Porque si nos enfermamos vamos al doctor, a llevarlo a Semesa, llevarlo allá. Pero cuando no tenemos nada, amados, lo único que nos queda es oremos. Yo recuerdo que hace muchos años yo tenía bajo mi autoridad un pastor, y él me decía, siervo, se me terminó el gas y no tengo cómo cocinar. ¿Y qué hizo? Le digo yo, no, oré, siervo, me dice. Puse las manos sobre el chimbo de gas y dije, no te terminas hasta que tenga dinero para comprarlo. Y la estufa encendió, dice. Porque eso hace la necesidad, amados, que busquemos a Dios. Pero la comodidad nos aleja. Ya no tenemos tiempo de nada. El pastor ha estado, yo casi lo miro implorando, vengan los viernes. ¿Para qué tiene carro usted, amado? Para ir a Cortés, para ir al lago. Y no venga solo. Si tiene paila, llénalo de hermanos que no pueden venir. Gente que necesita de Dios. ¿Sabe? Yo estuve un montón de tiempo que no tenía carro. Hoy ya tengo, gloria a Dios. Pero nadie me dio jalón. Yo esperaba que alguien me dijera, siervo, lo llevo a la iglesia. Gloria a Dios. Bueno, entonces es necesario que nos quebremos en la presencia de Dios para poder entregarle todo lo que tenemos dentro nuestro. Porque es necesario verter lo más puro, eso que tenemos dentro. Debemos quebrantarnos, derramar nuestras lágrimas, nuestro ser interior en la presencia del Señor para sacar así la pureza. Esa pureza exquisita que Dios ha puesto en nuestro ser sin que se contamine con ningún color o sabor extraño. Dios nos ha hecho hermosos a nosotros, amados. Fuimos hechos conforme a su imagen y a su semejanza. A veces lo que el mundo mira es lo que el mismo mundo ha hecho de nosotros, ¿verdad? Violentos a veces, bravos. Pero adentro hay una pureza, hay una belleza interna que Dios quiere sacar de nosotros. Entonces, dentro del vino hay distintas calidades. Hay un grano de prensa. Todo debería de ser de prensa, lo que le decía, ¿verdad? Cuando se sacude el pámpano, lo ideal sería que todos los granos, todas las uvas que están ahí en el racimo, todas se quedaran ahí pegadas, ¿verdad? Y todas fueran llevadas a la prensa. Eso sería lo ideal. Pero no es así. Todo debería ser de prensa. Pero se aparta el que se rompe solo, porque está contaminado de color y de sabor. Qué tremendo que nosotros podamos contaminarnos en la iglesia, amado. Si aquí no venimos a contaminarnos, al contrario, aquí venimos a sacar la pureza interna que hay en nosotros. Pero dice ahí que no es invento. Dios nos habla siempre de un lenguaje sencillo y por eso siempre usa esto del vino. Y entonces hay un fruto que se contamina en la vid y ese ya no sirve. Entonces dice que solo sirve para ser escurrido, lo agarran, pero ya no sale un vino de calidad, ya es para otra cosa. Y Mateo 20:16, mire lo que dice. Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Yo recordaba, amados, hace tantos años allá, yo fui ungido como pastor el 2 de enero de 1997. Y éramos compañeros con el siervo. Y en ese tiempo, amados, ese mismo año, me dicen que mi mamá tiene cáncer. ¿Qué le parece? Me ungen y me dicen que mi mamá tiene cáncer. Ese mismo año. Y comencé a pelear la batalla de la fe, orando,
pidiéndole al Señor. Mi mamá tenía 16 años de haber entregado su vida al Señor. Recuerdo que muy joven yo la llevé a ella. Yo era en ese tiempo un líder o un servidor en la iglesia de Dios del barrio Cabañas de la 15 calle. Ahí le entregué mi vida yo a él cuando tenía 16 años, 17. Y cuando vino allí a Ávila, en la campaña de Impacto de Dios Honduras 81, yo era uno de los consejeros que andaba ahí, con mi pantalón negro, mi camisa blanca, mi corbata roja, sirviéndole. Llevé a mi mamá, llevé a mi papá ahí. Y ella y mi papá se entregaron al Señor. Y mi mamá perseveró. Mi papá se apartó, ¿verdad? Yo también. Qué tremendo, ¿verdad? Pero luego el Señor me llamó. De nuevo del pelo me trajo, porque o por las buenas o por las malas, lo que está en su mano no se pierde, nadie lo arrebata. Y Dios me trae del pelo en el 93. Y en el 97 me ungen como pastor. Y me dicen, su mamá tiene cáncer. Imagínese usted, la rama siendo azotada. ¿Por qué le estoy contando eso? 2 años de lucha. Al final ella muere, después de muchas oraciones, de llevarla para todos lados. Donde había noches de sanidades, allá andaba yo. Mamá, vamos. Y la llevaba. Pero al final ella muere. Y dentro de mi casa, el pastor lo sabe, habíamos muchos de mis hermanos y mi familia que servíamos al Señor. Pero cuando ella muere, muchos de ellos retrocedieron. Hasta el día de hoy no quieren saber nada de Dios. Hasta el día de hoy. Porque cuando la rama es sacudida, amados, el que permanece en la vida, ese es el que permanece, es el que está con Dios, es el que Dios va a usar. Pero el que retrocede, el que se contamina, él se cae y no continúa en la vida. Y dice la palabra que separados de mí, nada podéis hacer. Y ellos no soportaron eso, ¿verdad? La pérdida de mi madre. Se apartaron, el siervo sabe. Se apartaron. Entonces, como les decía, hay un grano que se contamina, que se rompe solo, porque está contaminado de color y sabor. Y ese grano ya no sirve para ser exprimido, para ser llevado a la prensa. Qué tremendo. De todos los llamados, una parte son escogidos. A través de su consagración se mantienen limpios de la contaminación. Son transparentes en todas sus acciones y su vida tiene el agradable sabor de Cristo. Cuando los granos se pasan por la prensa, el mosto recibe el color de la piel y el sabor de la hoja y de los palos del racimo. Está contaminado y su calidad no es la misma. Como cristianos somos puro jugo de Dios, libres de contaminación, agradables, apetecibles para el paladar de cualquiera, claros, transparentes, brillantes, deseables y tan refinados como el oro. Eso es lo que dice el Salmo 19. Voy a leer el Salmo 19. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Entonces, ahí quiere llevarnos Dios a refinarnos como el oro. Luego el jugo se coloca en la vasija, en la cual debe reposar por un tiempo. Durante todo ese tiempo sedimenta todo aquello que está suspendido. Tal vez usted no lo sepa, pero espiritualmente Dios nos tiene en una vasija a nosotros. Ahí estamos. Ahí está esperando que lo que nos contamina, ese sedimento, baje en la vasija y podamos ser limpios de todo eso. Luego ese jugo se coloca en la vasija, en la cual debe reposar por un tiempo, y durante todo ese tiempo, dice, sedimenta todo aquello que está suspendido. Cada lapso de tiempo el vino va teniendo un cambio, y en cada cambio es necesario cambiarlo de vasija para separar la borra que arruina el vino con su color, olor y sabor. Yo decía, ¿qué es borra? Y la borra son grumos
que aparecen pegados al corcho o en el fondo de una botella. Dice que es necesario que no reposemos sobre el sedimento. Ese sedimento, eso que está saliendo de nosotros, es necesario que no estemos ahí. Esto continúa, dice, hasta que el vino sea claro, transparente, con aroma y fragancia selecta, conforme al gusto de su fabricante. Ahí estamos nosotros, amados. Y Dios viene y nos cambia de vasijas en vasija. Cada vasija es una prueba. Y mientras no superemos la prueba anterior, seguiremos ahí en esa vasija. Y si no está pasando pruebas, pues ya va a comenzar. El primer amor es ese primer tiempo. Como se dice generalmente, todo es efervescencia. Es cuando se produce la gran transformación. Nos pasamos del mundo a Cristo sin preocuparnos de nada. Solo sabemos que debemos de cambiar sin importar las circunstancias. El resultado es que ahí en esa vasija quedan nuestras contaminaciones más groseras. Ahí queda lo más desagradable a los ojos de Dios. Es la conversión del jugo de uva, se ha transformado en vino. El hijo de perdición se ha transformado en un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo de toda contaminación del mundo. Eso es lo que sucede cuando usted y yo le entregamos la vida al Señor. Así en un lapso de tiempo pasamos a hacer ese jugo del Señor. Ahora viene el Señor y nos compara con vasijas. Dice, somos vasijas de barro en manos del alfarero, y Él nos hace conforme a su voluntad. Ahora el Señor nos compara con ese vino que es necesario cambiar de vasija en vasija. Pero le decía a Moab, no fuiste trasvasado. O sea, no lo habían cambiado de vasija, ¿verdad? Pero Dios necesita estarnos cambiando a nosotros de vasija. Luego de un tiempo en el cual ese sedimento que nos contamina, todavía no somos un vino terminado. Le entregamos nuestra vida al Señor, pero todavía no somos ese vino terminado y maduro. Estamos en el proceso de Dios, y por eso es necesario que seamos pasados de vasija en vasija hasta lograr la madurez. Solamente con voluntades entregadas, con espíritus maduros, quebrantados, podemos llegar a ser el vino bien puro y refinado. Solo así podemos ser conformados a la imagen de nuestro amado Señor. Estamos siendo cambiados de vasija en vasija, de vasija en vasija. Y cada vez que nos cambian, vamos mejores. En la vasija anterior dejamos todo el sedimento que nos estaba contaminando. Ahí queda orgullo, ahí queda envidia, ahí quedan todo aquello que nos va cambiando, que nos daña, que nos contamina. Y dice el Señor, bueno, voy a cambiarlo hasta otra vasija. Y en aquella otra vasija también comenzamos a botar el sedimento. Y así nos lleva el Señor. Quizás sin darnos cuenta, hemos sido pasados de vasija en vasija. Hemos pasado de prueba en prueba. Y cada una de estas vasijas por las cuales pasamos es permitida por el Señor, a fin de que sedimentemos todas esas cosas que producen ese mal sabor o ese sabor desagradable. A veces nosotros nos quejamos de las pruebas, ¿verdad? Y lloramos en las pruebas, pero las pruebas muchas veces son permitidas por Dios. Yo le decía al Señor, qué tremendo, porque a veces es necesario que Dios, como les decía, nos traiga del pelo, amado. Si no queremos cambiar por las buenas, el Señor nos va a hacer cambiar por las malas. Y tómeme la palabra, amado. No estoy hablando por hablar. Si usted está en las manos del Señor, el Señor no va a permitir que el diablo lo arrebate. Aunque tenga que arrastrarlo, pero usted va a cambiar. O usted abre su corazón, o Dios lo va a tener ahí en esa vasija hasta que cambie, hasta que deje ahí todo aquello que lo está contaminando. La avaricia, qué sé yo, cuántas cosas puedan estar estorbando que la gloria de Dios sea reflejada en nuestra vida. Hay algunas vasijas, yo pensaba en esto, algunas vasijas que son vasijas de malos entendidos, ¿verdad? Como las apariencias.
Hay vasijas de la mirada pública, donde nosotros sufrimos el juicio, la crítica pública, hasta que se alimenta ahí nuestro orgullo, nuestro propio ego. Entonces viene Dios y nos pasa para otra vasija. Tremendo. Esta es una vasija de la prueba larga y oscura. Estamos solos ahí. Qué terrible estar solo, ¿verdad? O sentir que estamos solos. Nos resentimos con todo el mundo. ¿Qué le pasará al pastor que no sabe que estoy pasando una situación difícil? ¿Qué le pasará a los líderes que no se dan cuenta de lo que yo estoy pasando? La vasija dice, estamos ahí y escuchamos todo, recordamos nuestros tiempos de luz y de felicidad, pero no vemos el final de la prueba. Pero en esa vasija es donde debe quedar ahí la impaciencia, los cuestionamientos y la incredulidad. Mientras nosotros estemos siempre cuestionando lo que Dios hace, mientras no se termine la incredulidad en nosotros, mientras todavía seamos impacientes, estaremos ahí en esa vasija hasta que ya logramos aumentar la fe, hasta que ya no somos impacientes. Entonces somos cambiados a otra vasija. Mira lo que dice Isaías 55:8. Creo que por aquí la tenemos. Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces Dios nos mete en una vasija de la dirección particular, ¿verdad? El Señor nos pone en un lugar y decimos, ese no es mi lugar. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor nos pone en un lugar y decimos, no es mi lugar. Esto no es para mí. Esto no es mi ministerio es otro. Estamos peleando, ¿verdad? Que lo que Dios quiere hacer con nosotros y nosotros no queremos eso. Qué tremendo darse cuenta uno de que Dios lo llamó para algo a usted, amado. Usted no está sentado ahí de casualidad. Dios tiene un propósito para usted en su vida. Lo crea o no lo crea, Dios tiene un propósito para usted en su vida. Dios lo ha llamado aquí con una misión, con un propósito. Y a veces nosotros no entendemos ese propósito y estamos peleando, ¿verdad? Y Dios dice, no, esto vas a hacer. Y nosotros, yo no fui llamado para eso. Ese no es mi ministerio. Este no es mi lugar. No es para mí. Y hasta que ahí, en esa vasija, nosotros comenzamos a dejar ahí la carne, nuestro propio criterio y nuestros pensamientos, entonces viene Dios y nos pasa a otra vasija. Pero mientras usted esté luchando con lo que Dios quiere que haga y usted está diciendo, yo no. Dios le dice, vas a servir en el diaconado. No, yo no quiero servir en el diaconado. Yo nací para ser de protocolo. Yo nací para ser de administración. Dios lo ha llamado con un propósito. Y si ahí lo colocó Dios, ahí quédese. No esté murmurando. No esté con su propio criterio y con sus propios pensamientos. Porque mientras usted esté así, no va a pasar de esa vasija. Ahí lo va a tener el Señor. Ahí va a patalear. Ahí va a estar usted con el mismo sedimento ahí, pataleando hasta que Dios mire que ha cambiado. Pero les hablaba desde el principio, les estaba hablando de Moab. Les decía, yo no vengo a hablarles de Moab. Pero qué terrible, hermanos, es estar en Cristo y no producir cambios. Recuerdo a mi pastor, hermano Dagoberto González. Él siempre decía, hay quienes pasan todo el tiempo al altar, decía, y no cambian. Lo único que cambian es la posición en la que caen, dice. Un día caían para allá y otro día caían para allá. Dice, es lo único, pero nunca cambian. Qué terrible, amado. No hay cosa más terrible para un pastor que estar peleando todo el tiempo con la misma persona por las mismas cosas. ¿No entienden? Entonces Dios nos tiene ahí en esa vasija hasta que ahí quede nuestra carne,
nuestro propio criterio y nuestros pensamientos. Tenemos que aprender que solo debemos dejarnos guiar por el Señor, sin pensar que Él debe explicarnos el porqué de cada cosa. A veces parece que Dios fuera el servidor, ¿verdad? Yo recuerdo antes de que mi madre muriera, Dios me había sacudido la rama también cuando era supervisor de grupos. Mi hermana mayor también muere. Y peleando las batallas de la fe, luchando en vigilias y en todo lo otro. Y yo pasaba, cuando ella muere, amados, yo comienzo a pelear con Dios. ¡Qué barbaridad, Señor! ¿Cómo es posible? He orado, he ayunado, he buscado tu rostro, he hecho vigilias, he hecho esto y lo otro, y ella siempre se murió. Y ya no sirvo más. Me aparto. No puedo servir a un Dios que la palabra dice una cosa y en la realidad es otra. Peleando yo con Dios, amado. ¿Y sabe qué fue lo maravilloso de eso? Un día fui a visitarla al Seguro Social. A mi hermana le habían detectado supuestamente unas amebas en el intestino, decían los médicos, y que le habían carcomido el intestino. Ella no podía comer. Todo lo que comía, así como lo comía, así lo dejaba. No había el proceso. Un día voy al seguro y me llevo al equipo de trabajo que tenía. Vamos a orar, los super espirituales, vamos a orar. Y nos permitieron entrar. Y cuando entré me impactó lo que vi. Mi hermana era un esqueleto. Su piel se había pegado a los huesos. Ya no tenía pelo. Estaba con pañales. Yo comencé a hablarle del Señor, hablarle del amor del Señor, y ella aceptó a Cristo de su corazón. Y le dije yo, vamos a orar, y comenzamos a orar y a orar. Y cuando terminamos de orar, ella nos quedó viendo a todos los que estamos ahí reunidos. Y recuerdo sus palabras. ¿Sabe cuáles fueron sus palabras? Qué hermoso es el Señor. ¿Se imagina usted? Alguien en esa condición poder decir qué hermoso es el Señor. Y todos los que estamos ahí se imagina, comenzamos a llorar. Aquel cuarto se llenó de la gloria del Señor. Eso había pasado para eso, amados. Ella se convirtió al Señor. Y murió, poco tiempo después murió. Pero durante el tiempo que vivió fue feliz. Una sonrisa en su rostro. Murió feliz. Y a veces nosotros cuestionamos. Imagínense yo peleando con Dios, Señor, y renuncié. ¿No cree usted que no renuncié? Renuncié. Le dije a mi pastor, yo no sigo. No puedo servir a un Dios así, yo me aparto. Y una vez más vino el pastor Dagoberto González, que era mi mentor. Llegó a mi casa y me abrazó y empezó a hablarme del Señor. Y comencé a llorar y pedir perdón a Dios. Porque a veces nosotros estamos peleando con Dios, amados, por cosas que no entendemos. Porque Dios tiene propósito para nuestra vida y a veces no entendemos. Estamos queriendo hacer lo que nosotros queremos hacer cuando Dios quiere hacer cosas mejores. Entonces por eso dice Isaías 58. Está diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estamos ahí en esa vasija, entonces estamos peleando. Es una prueba larga y oscura, y nos sentimos solos ahí a veces. Pero hasta que ahí queda la carne, nuestro propio criterio, nuestros pensamientos, entonces somos pasados a otra vasija. Aprendemos que solo debemos dejarnos guiar por el Señor, sin pensar que Él debe explicarnos el porqué de cada cosa. Hay otra que es una vasija que le puse yo la culpa de todo lo demás, la incomodidad. No cumplimos con nuestra responsabilidad, no tenemos entrega, nos rehusamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es una vasija también, ¿verdad? Cuando estamos ahí, que no queremos hacer las cosas. Le repito, dice el Señor, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí permanece, dice, lleva mucho, pero dice que apartado de Él, dice,
nada podemos hacer. Yo quiero que se ponga de pie ahí sin perder su comunión con el Señor. Sin perder su comunión con el Señor. Mientras pasa el grupo de alabanza, estamos todavía con tiempo. Y así con sus ojos cerrados. Después de pasarnos de vasija en vasija, después de dejar en cada una de ellas el sedimento que nos está contaminando, que nos cambia el color, que nos pone malolientes y de sabor desagradable, después de ese proceso, no sé cuánto tiempo va a durar. ¿Cuánto tiempo Dios nos va a tener así? De vasija en vasija, de vasija en vasija. Como decía el pastor el viernes, de prueba en prueba. No sé en cuánto tiempo estaremos así. Hasta que nos cambie ese color que nos pone malolientes y de un sabor desagradable. Entonces nos habremos convertido en el vino de Dios, conforme a la imagen de nuestro amado Señor. Seremos transparentes. Eso es lo que Dios quiere, que seamos transparentes, brillantes, de excelente color y de un excelente sabor. Luego de que nosotros seamos pasados de vasija en vasija, seremos ese vino apetecible que el mundo desea beber. Cierre sus ojos, vamos a adorar al Señor. Mientras eso sucede, yo le invito a que abra su corazón. Que quizás tenga que decirle, pedirle perdón al Señor, le dígale: Señor, he estado peleando contigo todo este tiempo. Quizás usted el orgullo lo ha tenido ahí, que no quiere buscar el rostro del Señor. ¿Sabe? La palabra dice que no pueden caminar dos si de acuerdo no estuvieren. Y la palabra dice que el Señor es manso y humilde de corazón. No puede estar con un orgulloso. Un orgulloso y un manso y humilde no pueden caminar. A veces ese orgullo nos impide a nosotros abrir nuestro corazón y reconocer, hermanos, que hemos fallado al Señor. Estoy viendo lágrimas, ¿no? Deje que el Espíritu fluya, déjelo. Tiene que pedir perdón, pídale perdón al Señor. Es mejor que pida perdón ahorita y no cuando su rama esté siendo sacudida, porque ahí sí va a llorar. Y no va a ser por la presencia de Dios, va a ser por otras cosas. Vamos, amados. Bendito es el Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Maravilloso Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza a ti, Dios. Tú que todo lo puedes. Tú que eres grande y maravilloso. Tú que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. El creador del universo, de lo que existe, de lo que vemos y de lo que ni siquiera nos imaginamos. Tú eres el creador, oh Dios. Estamos aquí con nuestras manos alzadas, con nuestros corazones, Señor, arrepentidos. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas, dígaselo, vamos. Su Espíritu está aquí esta mañana. Su presencia está en este lugar. Eso es hermoso ver las lágrimas. Gloria
Señor este tiempo hoy. me volveré Solo levanta su mano ahí donde estás. mía, mía. Dígale, Señor, yo quiero pedirte perdón esta mañana. Yo quiero entregarte mi vida a ti. O lo hace por las buenas o un día Dios lo va a traer del pelo como me trajo a mí. Hoy es el tiempo propicio para reconocer. Si usted quiere pedirle perdón al Señor y reconciliarse esta mañana, o quiere entregarle su vida, yo le invito a que repita conmigo esta oración y le diga: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra y quiero pedirte perdón por mi pecado. Quiero pedirte perdón por mis rebeliones, por mis transgresiones. Te entrego mi vida hoy, me reconcilio contigo hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre de ahí jamás. ¿Alguien oró conmigo esa oración? Solo levante su mano. Vamos, venga al frente un momento, quiero orar por su vida. Usted que levantó su mano, vamos. No tenga vergüenza, venga, pase al frente. De los humildes, de los mansos y humildes, de los que caminan con el Señor. Los que levantaron su mano, lloraron. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Miren, gloria al Señor. ¿Alguien más? Miren, manos levantadas ahí, reconciliando. La administración, amados, ayúdenme aquí, por favor. ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor? Hoy es el tiempo. Dios sabe su condición. A mí me engaña, pero a Dios no. Él sabe cuál es el olor que usted está despidiendo esta mañana. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. No me dejes Vamos a bajarle un caminar. poco a la música, amados. Vamos a bajarle un poco a la música. Quiero hacer un segundo llamado. Quiero hacer un segundo llamado y para esto quiero que usted sea sincero. Quizá ha pasado algún tiempo y usted no está produciendo nada en la vida del Señor. Quizá usted está como Abinadab. Pasan los años y no cambia usted. El Señor te está llamando hoy aquí al frente. Aquí hay un equipo de hombres y mujeres que te vamos a ayudar para que eso que te está atando se rompa esta mañana. Para que toda ligadura del diablo que te ha tenido amarrado por años sea roto ahora en el nombre de Jesús. Para que todo yugo que ha impedido que avance se pudra ahora en el nombre de Jesús. Para que las cadenas de comodidad, de religiosidad, de indiferencia se rompan. Y comencemos a hacer la voluntad de Dios. Hoy es el tiempo. Después no me esté diciendo nada. Después no se esté quejando. Dios ha hablado claro esta mañana. Y ha estado hablando claro durante todo este tiempo atrás. Vienen momentos difíciles para todos. Y aquel que no esté preparado, amados, ¿quién sabe cómo le vaya? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios ha estado llamando. Qué bueno. Un momento, quiero que escuche algo. Los buenos oidores han entendido el mensaje. Posiblemente haya vino que está reposando en una vasija hoy y no va a ser pasada a otra vasija para ir purificándose mientras no estés dispuesto a que los trasvasadores o los que cambian te traspasen a la otra vasija. El sedimento debe de dejarse y renunciar al sedimento. Aquí hay gente que necesita. Hay un sedimento en esta iglesia y se llama conformismo. Ese sedimento impide que puedas cambiar a otra vasija y ver la gloria de Dios. Dios está liberando. Yo quiero llamar a todos aquellos que han entendido. No se trata de que
usted diga yo estoy en un pecado grave, es que Dios quiere cambiarte a otra vasija y mejorar la calidad de tu vida espiritual. Pero el Señor no lo va a hacer si usted está conforme con el sabor y el gusto que le deje el sedimento todavía de las cosas viejas. Si usted dice no, suficiente con un dominguito, no, suficiente, mientras no pasemos. Yo quiero llamar a gente que diga yo estoy dispuesto a ser pasado a una vasija diferente y a mejorar la calidad del vino que está dentro de mí. Amén. Yo le quiero llamar para que venga al frente y hagamos solamente una oración. No tenga temor salir de su silla. Dios ha hablado hoy puntualmente. Eso es. Moab había reposado en una vasija y estaba tranquila con su gusto y su sabor. Pero llegó el momento en que Dios le dijo, llegó el momento de sacudir. Llegó el momento de cambiarte de vasija. Porque te conformaste a tu gusto. Y eso se llama un vino leudado, un vino lleno de sedimentos, una naturaleza vieja todavía controlando una naturaleza nueva. Es tiempo de renunciar. Es tiempo de decirle, Señor, yo no quiero estar en esta misma vasija. Yo quiero ser un vino de calidad. Vamos, vamos. Yo quiero ser un vino que sea diferente. Hoy, Señor, quiero que me saques de esta vasija y que me prepares de todo sedimento, me saques y que me pongas en un lugar nuevo, tiempo nuevo, un nuevo comienzo, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Espíritu Santo, las cadenas se revientan, los temores, Padre, la comodidad, en el nombre poderoso de Jesús, una limpieza espiritual, en el nombre de Cristo, purificación del vino. Empiece a orar. Señor, yo no quiero estar reposado, porque si usted está reposado, entonces Dios lo va a cambiar y será Dios y va a doler, porque va a decir el Señor, como tú no quisiste y como no te presentaste, sino te dispusiste como Moab, que reposó sobre su vino, guardando sobre su vasija, guardando su gusto, su sabor. Entonces dijo, yo me levanto contra Moab. Pero el Señor habla de ti. Como tú lo anhelas, Él te va a cambiar. Señor, dígale, yo dejo el sedimento. Dígale, yo dejo y me desligo de aquello que le da un sabor que no te agrada a mi vida, de aquello que le da un gusto y un color que no te agrada. Dígaselo, yo renuncio a eso. Hoy yo quiero que me traspase, que pasa mi vino, pasa el vino a una vasija, más purificación. Dígale, yo quiero más entrega en el nombre de Jesús. Levante la adoración. Aleluya. Deje que el Espíritu Santo ministre. Vino nuevo, purificado, un vino que está reposado y está en un proceso de cambio. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, recibe, 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 recibe en el nombre poderoso de Jesús. Oh, yo recibo, dígale en el nombre de Jesús. Hoy es un día de cambio, eso es. La gloria de Dios se está moviendo, eso es. La presencia del Espíritu Santo. Luego recibe, hay palabra de Dios para tu vida. Hay palabra de Dios para tu vida. El Espíritu Santo está hablando a tu mente ahora. Está hablando a tu corazón. Porque las palabras que le dijiste al Señor hoy en la mañana, el Señor te las recuerda. Hoy el Señor te dice, yo escuché tus palabras. Yo escuché tus palabras. El Señor dice, yo escuché tus palabras hoy en la mañana y yo te he dado esta palabra de confirmación. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, socamara, baba. Gracias. Iglesia, ¿sabe qué pasó con Moab? O Moab no tenía un Dios como lo tenía Israel.
como lo tenemos nosotros. Un Dios bien intencionado que dice: yo te estoy purificando. Y cada proceso es para darte mejor sabor, mejor gusto, mejor color. Cada proceso es para que mi gloria se manifieste en tu vida. El Señor está cambiándote de gloria en gloria, pero déjalo. No quedes reposado sobre la misma vasija. Dile: Señor, llévame a otra vasija más, para mi purificación, mayor entrega, mayor gloria, mejor sabor, mejor presencia, mayores victorias. Dígale: quiero ver mayor gloria. Dígaselo. Oh, yo me sacudo, el sedimento queda en la vasija vieja, pero la nueva espera para seguir purificando. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Yo quiero hacer algo. Esta semana me reuniré con algunos líderes. Yo quiero que venga hermano Jorge, Óscar Urrutia, hermano Mario, Carlos Pacheco. Quiero que vengan si están aquí. Jorge Ardón. Quiero que vengan todos los líderes aquí enfrente, los que he mencionado, algunos. Vamos a reiniciar y a reactivar algo de las redes. Quiero que venga aquí. Juan Carlos, estás aquí. Mauricio, ¿dónde está Mauricio? Venga. Gloria a Dios. Wilmer Mejía, ¿dónde está Wilmer? Tenemos que iniciar y con fuerza. Gloria a Dios. Por lo menos que estén aquí, siento hacerlo. Algo nuevo tiene que abrazarnos. Quiero que venga Juan Carlos aquí, porque quiero orar. ¿Dónde está Wilmer Mejía? Busque a Wilmer, que me venga acá. Y lo quiero ahora, porque vamos a comenzar algo y hay otros se van a ir añadiendo, pero empiezo con este grupo. Aleluya. Algunos se me escapan hoy. Espíritu Santo de Dios, esta mañana, Padre, la palabra es clara, concisa. De repente hemos estado reposando, Dios, en una vasija que ya cumplió su proceso. Y tú nos llamas, Señor, a dejar el sedimento y a ser pasado a una vasija nueva para purificarnos. Esta mañana yo presento la vida de tus siervos en el nombre poderoso de Jesús. Cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, para que sea ministrado con la gloria y la presencia. Para que entremos, Señor, en un reposo diferente de tu Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, que vayamos, Señor, a cosas mayores en el nombre de Jesús. Que nos activemos a un cambio, a una transformación. Que nos cambiemos, Señor, a algo diferente para la gloria y honra de tu nombre. Espíritu Santo, manifiéstate, glorifícate. Hoy nosotros, Padre, estamos aquí. Cambia, Dios. Queremos el sabor, el gusto, el color que solo tu presencia da. Queremos un vino de calidad en nuestras vidas para poder bendecir, para traer gozo, alegría, para traer satisfacción a tu corazón en el nombre de Jesús. Padre, rompe los patrones humanos y establece tu patrón divino y prepáranos para las cosas grandes que tienes para nosotros, para nuestras casas, nuestros hijos y para la iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Ministerio Familiar Nuevos Comienzos presentó en vivo y en directo alabanza, adoración y palabra de Dios. Esperamos haya sido de bendición para ti y tu familia. Si no tienes dónde congregarte, te esperamos en esta tu casa, en Barrio Los Andes, 10 Avenida, 4ª y 5ª Calles Noroeste, San Pedro Sula. Ministerio Familiar Nuevos Comienzos, bendiciendo las familias.